Muy bien, el día de hoy quiero que hablemos un poco. La clase pasada hablamos de esta parte introductoria vamos a ver acá para verles allí. Bueno, estuvimos hablando la lección pasada de lo que ha sido la parte introductoria al aprendizaje de los idiomas, todas estas ventajas, estos beneficios, para que estés un poco en contexto, Michael, que me da la impresión de que sí nos estás escuchando. Eh, y bueno, el día de hoy quiero tomar una pequeña parte de la clase para hablarles un poco del italiano per se. Ustedes saben, siempre está este debate entre si debemos decir español o castellano, porque se supone que el idioma que hablamos se originó, o por lo menos las primeras bases se originaron en Castilla, y por eso siempre, no, que castellano, no debes decir español porque es castellano. Y bueno, en este particular, podemos decir que con el italiano sucedió algo bastante similar. El italiano, ustedes saben, Italia era un país todo dividido. Después del Imperio Romano, a Italia la picaron como una torta en diferentes imperios, países, reinos, muchísimas regiones. No existía el gentilicio italiano como tal, sino que, bueno, fue dividida y colonizada por diferentes territorios. Cuando se unifica, se decide que se tome un idioma que todavía era poco conocido, a pesar de que se origina en ese país, como es el italiano. Pero ¿de dónde sale el italiano? El italiano sale del dialecto fiorentino, de Firenze, de Florencia. Eh, Habían muchos dialectos en Italia, pero fue Dante, Boccaccio, que eran grandes escritores, dramaturgos de esta región, precisamente de lo que hoy es Toscana, donde se origina y donde ellos le dan estructura a una lengua completa. Esta lengua tan rica como es el italiano, primero era la lengua de las élites, de los que tenían más dinero. Poco a poco, al ser la que tenía más poderío gramatical, más fuerza, fue conquistando territorios y muchas personas la fueron adoptando, pero siempre en manos, como quien dice, de las clases altas, de los que manejaban más dinero y todo esto. Realmente el pueblo italiano, por lo menos el siciliano, hablaba siciliano, que es un idioma prácticamente diferente. Hablaban, en este caso, calabrese, hablaban napolitano, incluso francés, con algunos sustratos en algunas partes de español, incluso hay partes en Italia donde se hablaba alemán. O sea, era todo un mosaico de idiomas, pero cuando Italia se logra unir en 1870, comienza la difusión de este idioma, que primero comenzó a través de libros y que con la aparición del radio y la televisión, pues, digamos, aplastó al resto de los demás dialectos. Ojo, hoy en día existen todavía lenguas y dialectos de diferente tipo. El napolitano puede hablar italiano y habla napolitano. Digamos, son bilingües. El siciliano habla italiano y habla siciliano. Entonces, pero producto de todos estos cambios y estas variaciones regionales que se dieron durante mucho tiempo. Italia es realmente un país que, comparado con Venezuela, es como decir menos de la mitad de Venezuela, es como una tercera parte, pero es el país que tiene más dialectos en toda Europa, tiene más variantes, precisamente porque, bueno, hace menos de 200 años que son independientes, tuvieron estas diferencias regionales, y a veces cuando uno pasa de una región a otra, por ejemplo, de Abruzzo pasa a Lazio y de Lazio pasa a Toscana, que son diferentes regiones italianas equivalentes a nuestros estados, uno nota la diferencia y parece que fuese otro país. Si no es por el idioma, parece que fuese otro país. Por la comida, la cultura, las regiones tienen muy marcadas diferencias. Por eso, si tú conoces a un italiano, tú tienes que preguntar siempre, ¿pero de dónde? ¿De dove? ¿De dove quel italiano? Siempre hay unas diferencias regionales que tenemos que atender. Por supuesto, nosotros nos vamos a enamorar de una u otra región o de uno u otro dialecto, o por lo menos con el que tengamos más contacto, ¿sí? Siempre vamos a estar allí en eso. Eh, Eso ustedes lo van a ver, esas diferencias regionales, en algunos videos que yo les voy a mandar. Poco a poco ustedes van a empezar a identificar eso. Por el momento nosotros vamos a aprender el italiano estándar, que, bueno, es la comunicación franca en las 20 regiones. Y después ustedes les van a ir agregando, como quien dice, cosas de su propia cosecha. Quizás por el contacto
más cercano, Grenis aprende un poco la variante abruzzese dell'italiano, e cosino. Se non sbaglio, Michael ha un cognome napoletano, credo que napoletano. Quizás asume la variante napolitana, muy popular. Yo aprendí hablando con una napolitana, de aquí de San Felipe, por cierto. Digamos, es una forma de hablar un poquito más rápida que la convencional. Ellos hablan muy rápido, entrecortando las palabras. Pero bueno, quería que supieran este contexto porque, bueno, ustedes se van a conseguir diferentes variantes regionales. Por ejemplo, Isabela, que nos comentaba en la clase pasada que tiene experiencia con el inglés, ella perfectamente sabe que existe British, Australian, American, o sea, que existen numerosas variantes y que al final es inglés, pero en algunos casos tiene unos cambios bastante drásticos. Entonces, lo mismo pasa con el italiano en un mismo país. No tienes que salir del país para que hayan variantes. En un mismo país existen diferencias muy marcadas. Y bueno, aquí vamos a tratar de aprender algo estándar y después ustedes le van a ir agregando lo propio. Yo tengo muchos estudiantes que, como quien dice, les han gustado un poco más el dialecto napoletano porque es uno de los más populares, ojo, y de los más hablados en Italia por millones de personas. Una entonación particular, una forma particular de hablar, una gestualidad, una serie de elementos culturales, mientras que, por ejemplo, en el norte de Italia se suele hablar un poco más lento y con la R más marcada. La R cuando se trata de sonidos triples. Por ejemplo, si yo quiero decir de preso, en el norte sería de preso, como marcando más la R. O sea, siempre tiene algunos detalles allí que igual los vamos a ir estudiando piano, piano, poco a poco. Eh, Hoy tenemos planteado estudiar, por supuesto, como primer tópico el alfabeto italiano. El alfabeto italiano tiene sus variantes en referencia al español y bueno, es uno de los elementos fundamentales y a partir de él vamos a trabajar las combinaciones de las letras y sus primeras pronunciaciones en italiano, las primeras normas de pronunciación, pero partiendo desde el alfabeto italiano. Y bueno, voy a compartirles pantalla en este momento para que ustedes puedan tener eso allí. Igual yo les puedo compartir esta lámina a través del WhatsApp para que la tengan también de respaldo y solamente se dedican a tomar notas de lo que le parezca interesante. Entonces, bueno, voy a compartir acá pantalla para que veamos el alfabeto italiano. Fíjense, acá tenemos el alfabeto, como lo conocemos. El italiano tiene una grafía prácticamente igual a la del español, con algunas variantes en los acentos y el uso de los apóstrofes, un poco como el inglés, en el caso de los apóstrofes y las contracciones que se utilizan, pero la grafía es la misma. Unas variantes allí que después les voy a explicar. Fíjense, A, B, C, D, E, F, G, I, e qui abbiamo queste lettere che stanno in blu, la dico dopo, las explico después. H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z, I, que es la J, X, que es la X, K, que es la K, Y, Y, W o W. Estas letras que están acá abajo, con este sombreado azul, en italiano se consideran extranjeras, porque usualmente no existen palabras nativas en el italiano que se escriban con estas letras, sino son palabras que probablemente vengan del inglés o de otro idioma. Son préstamos, por ejemplo, whisky o alguna marca registrada o todo este tipo de elementos, ¿no? Pero normalmente en italiano no existen palabras que se escriban con estas letras, con estas sí. Y por eso tienen, en este caso, una diferenciación con respecto al resto. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les voy a colocar acá, les voy a colocar, vamos a ver, algunos ejercicios, fíjense. Si yo digo, esta marca, que ustedes todos la conocen, una reconocida marca de equipos electrónicos, entonces veamos aquí. ¿Cómo pronunciarían esa marca? Está facilito, según lo que acabamos de ver. ¿Quién lo dice?
según lo que acabamos de ver. Acapí. HP, molto bene, molto bene, HP. Sería así. Esta compañía de envíos, cómo sería esto? Diaca. Ay, ¿dónde está la L? Diacaí. DHL, DHL, Diacaí. Diacaí. DHL. Veamos acá. Diacaí. Questo, PDF. molto bene, molto bene. Eh, Pero la nona nada más no responde. molto bene. Es que Isabela sabía, tenía ahí un problema con el audio, creo. Ya creo que regresó. Ok. Molto bene. ¿Estás con nosotros nuevamente, Isabela? Sí, tuve un inconveniente con el internet, pero ya volví. Lo imaginé porque te había salido. Tengo una Cuesta, pregunta, sí, avanti. que no sé si la explicaste cuando me fui, pero lo que está en paréntesis, por lo menos en la V pequeña, también en la Y, ¿qué significa? Bueno, anteriormente, estos son elementos que estaban en desuso. El italiano es una lengua que está en constante evolución. Hay algunas personas que consideran que la pronunciación, y antes se consideraba así, era bi en el caso, por ejemplo, de bu, o en el caso de y, es como una alternativa. Pero la que está fuera del paréntesis es la alternativa que yo les recomiendo utilizar. Ok, está bien, Chévere, gracias. buena pregunta, Isabel, excelente. ¿Cómo pronunciarían esta por allí, Isabela, la última que coloqué por el chat? Voy a ver. Creo que sería Eh, CD. Chiri, Shidi. CD. chiri. Eh, Veamos acá, ¿cómo pronunciarían esto? PM doppia. ¿Doppia bu o bu doppia? Come vuoi. Sí. BM, BM, ajá. BM doppia. Molto bene, va benissimo, va benissimo. È proprio così. Eh, Así mismo como lo están haciendo, ¿no? En este caso, fíjense, siempre tienen que estar muy pendientes porque los acrónimos tienden a ser a veces como conchitas de mango, ¿no? Los acrónimos en el italiano. ¿En qué sentido? En que a veces los pronunciamos igual que en español y ya ustedes saben que los acrónimos no se pueden pronunciar igual que en español, sino que responden precisamente a una pronunciación especial, como a veces ocurre en otros idiomas como el inglés. Entonces, muy pendiente con esto del tema de los acrónimos, de las siglas, porque tienen que pronunciarlas de acorde al italiano. Ok. Es así, es así. Veamos acá. Otra de lo que vamos a estar tratando el día de hoy es parte de lo que es la fonética italiana. Yo voy a grabar toda esta clase, por supuesto, para que ustedes tengan un respaldo, pero también les voy a recomendar un video posterior a que termine esta clase. La pronunciación o la combinación de estas mismas letras que ustedes acaban de ver o que aún están viendo allí en pantalla, dan como resultado pronunciaciones que pueden ser muy, pero muy diferentes a las del español. Y bueno, las vamos a estar estudiando el día de hoy al detalle. Veamos acá. Vamos a comenzar la pronunciación con la letra chi o la letra C. Ok. Eh, Fíjense acá, la C con la I en italiano suena como chi. La C con la I suena como chi. Y la C con la E suena como che. Entonces,
si yo sé esto, ¿cómo debería yo pronunciar estas palabras que también existen en el italiano? Centro. Cintura. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces allí ustedes pueden ver cómo pronunciarían este. Cece. Cece. Molto bene. Cintura no es cintura de parte del cuerpo, sino cinturón. Centro sí es centro. Ok. Cheche es garbanzo, para que lo vayan teniendo en consideración allí, algunos de estas pronunciaciones. Entonces, en cualquiera, no importa si la palabra comienza con otra letra, por ejemplo, así, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? Tacere. Ajá, muy bien. Entonces, allí siempre la C con E se va a pronunciar che y la C con I se va a pronunciar chi, Sí. chi. Siempre va a ser así. ¿Y qué Eh, significa tacere? callar, de hacer silencio. Ok. Ajá. Para que lo tengan en consideración. Ahora, vamos a agregarle otra letra a esas combinaciones. La CHE en italiano suena como que y la CHI suena como ki. ¿Sí? Vayan anotando estas Ok. pronunciaciones directamente en su cuaderno para que lo tengan en consideración. CHE suena que y CHI suena ki. Esta palabra, ¿cómo se pronunciaría entonces? Anche. Aunque esa palabra significa también. Esa palabra significa también. Entonces, esta es muy fácil, pero igual se las voy a colocar para que se familiarice. Kilo. Ajá. Tenemos el pronombre quién o quiénes, que se escribe así, tal cual. ¿Cómo sería? Chi. Qui. Ese es Ki. invariable. Quién o quiénes es qui. Chi. Ok. Qui. El pronombre que, como se escribe así, que. Ok. Entonces aquí, vamos a ver. Ajá. Tenemos la pronunciación de la letra C en su primer tramo. Ahora, también existe en el italiano la doble C. Y esto es algo que quiero que se los voy a comentar en esta clase y se los voy a repetir en muchas otras clases. En italiano, la clave para hablar italiano bien, de forma correcta y que suene bien, suene bonito, suene elegante, es siempre pronunciar las dobles consonantes. No podemos comernos dobles consonantes, o si no vamos a sufrir una indigestión. ¿En qué sentido? Si usted ve una doble consonante, siempre se pronuncia, y hoy también vamos a ver varias, comenzando por la C. Vamos a ver, ¿a ti te gusta el café Grenis? Poco. Poco. ¿Y has escuchado esta palabra? Vamos a ver. Macchiato. Ah, entonces sí, sí sabes. Ajá, Algo. ajá. Fíjense acá, la pronunciación de esta palabra y de todas las palabras que van con doble C es una cosa como esta. No escriban jamás esto así, pero es solo para que ustedes tengan la noción. Ok. Hacen una pausa, macchiato, macchiato. ¿Sí? Ok. Entonces, para que lo tengan allí, eso en cuenta, ¿no? Vamos a poner una palabrita aquí que es bien interesante. ¿Cómo pronunciarían esta palabra? Ki. Ya. Tranquila, tranquila. Con paciencia. Ponla de nuevo. Ah, se te cerró el chat. No la tengo. No, eso fue porque se te cerró el... Chiacchieratera. Mm. Vamos a ver, ahí. Chiacchieratera. Rata. Chiacchierata. 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 Se las voy a poner aquí abajo cómo se debe pronunciar, para Ok. que lo tengan en cuenta. ¿Y qué significa? Significa tertulia, echadera de cuento, habladera. Ok. Chiacchierare es un verbo así como cuentear, pues. Ok. Es una cosa como así, la pronunciación.
Así sería chiacchierata. Chiacchierata. Chiacchierata sería una pronunciación así, ¿no? Y Ajá, una pregunta, siempre que hay doble consonante, se hace como que una pausa entre ellas, ¿no? es correcto, es correcto. Ok. Siempre. Y esa, nada más con esas, aplicando esa simple clave, vas a pronunciar muy bien en italiano. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, la palabra, eso lo vamos a ver ahorita, pero fíjate esto, una palabra tan, o sea, que tiene, fíjate esta palabra, ¿cómo la pronunciarías? Anno. Ajá, Ah, exacto. Si tú le quitas una N, es otra cosa, todos lo sabemos, ¿no? ujú. Sí. Entonces, es otra cosa. Entonces, pero tienes que, esto es año, año. Ujú. Pero si Ok. tú Anno. no te puedes comer una N porque suena raro. Entonces, anno, anno. Y eso pasa con muchas palabras, ¿no? A veces tendemos a comernos las letras. Una palabra que todos conocemos. Vamos a poner esta. ¿Cómo pronuncias esa palabra? Nonna. Nonna. Nona. Porque si tú la pronuncias sin una N en italiano, entonces pasa a ser novena. Es diferente. Ah, Es ok. diferente. Tú tienes que decir nonna. No, nona. Nona no. Nona es novena. Nonna. Nonna. Separando un poquito allí. Siempre las dobles consonantes se hace una pequeña pausa para que suene mejor, para que se Tengo, entienda. Nosotros, tengo como una no pregunta. tenemos dobles consonantes, no las comemos muchas veces. Adelante, Michael. Sí. La pregunta va relacionada con la palabra tazza. O sea, me, me dijeron una vez que cuando es una Z o una consonante así en el italiano, se pronuncia como que si fuera un zumbido. Tazza. Ah, bueno, si quieres vamos a aprovechar esta pregunta. Yo normalmente explico la Z al final, pero no tengo ningún problema en explicarla en este momento. La Z tiene dos pronunciaciones y tienes razón en la primera parte. Cuando la Z o cuando las palabras comienzan por Z, el sonido es un poco de zumbido, muy parecido al inglés, por cierto, Isabela. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Voy a poner aquí el número, por ejemplo, el número. Cero, cero, no, cero. Es como vibrando, ¿no? Cero, Cero. cero. Vamos a poner Zero, aquí, zero, zero, ajá, zero, vamos a ver. zero. Esta, ¿cómo pronunciarían esa entonces? Zuppa. Molto bene, Zuppa. molto bene. Supa. La zuppa, ese es sopa, ese es sopa. Zuppa. Vamos a poner Zuppa. aquí otro ejemplo. Zuppa di zucca. Molto bene, eso es sopa de auyama. Zuppa di Zucca, zucca. zucca è auyama. Ajá. O calabaza, como le dicen en otros lugares, ¿no? Ajá. Sopa de auyama. Entonces, fíjense, allí Michael tiene razón. Se utiliza ese sonido de zumbido. Pero, ¿cuándo cambia? Cuando son dos zetas. Cuando son dos zetas es diferente la pronunciación. Y ustedes la saben hacer prácticamente desde que aprendieron a hablar. Ustedes yo sé que son expertos pronunciando la doble Z. ¿Por qué? Porque todas las dobles zetas, ¿cómo ustedes pronuncian esta palabra? Pizza. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo Pizza. pronunciarías esta otra? Paxo. Molto bene. ¿Y cómo pronunciarían esta? Pexo. Ajá, ustedes no tienen idea de lo que lo estoy escribiendo yo ahí, pero No. lo saben pronunciar. Y es porque la pizza normalmente se pronuncia y toda la doble Z como algo así. Fíjense como yo se los escribí. Sí. Pizza. Lo mismo pasa con pazzo, que significa loco, o pezzo, que significa trozo o pedazo o porción. Un pezzo di pizza, per favore, ¿no? Pezzo, pazzo, pizza y todas las palabras que van con doble Z, en este caso, va igual. Se pronuncia como que si la primera Z fuera una T y la segunda fuera una S. Pizza, pazzo, pezzo. Esta es la pronunciación de la Z. Primero, vibrante, como zero, zigomo, zupa, zuco,
zíngaro, tiene que sonar así, para que suene de manera natural. Ustedes no van a decir supa, suena raro. En No. italiano no, supa no. Zuppa, zuppa. Sup- Zero, no van a Zup. decir cero, porque cero es en español. Zero. Zero, así. Zero. Muy bien, muy bien. Zero. Esa es la pronunciación del zero. Entonces, ustedes allí van a ir, ya bueno, ya vimos la pronunciación de la letra Z, tiene estas dos maneras, ¿no? Cuando es doble y cuando está al inicio de la palabra. Existen como esta otras letras que cuando van en sentido doble, cambian también. Por ejemplo, podemos pasar, ya que hemos explicado la letra C, tanto C con E, C con I, CHI, CHE, podemos pasar, por ejemplo, a la G. La G tiene ciertas similitudes y yo sé que ustedes la saben pronunciar muy bien. Fíjense, la G con la E suena Y. Entonces, por eso esta palabra, ¿cómo suena? Todos la saben pronunciar, estoy seguro. Gelato. Gelato. Facilito, facilito. Entonces, vamos a buscar ahora una profesión o oficio. ¿Cómo pronunciarían esto? Geografía. Geografía. Ajá, Geografía. molto bene. Y también la G con la I suena G. Entonces, ¿cómo pronunciarían esta palabra? Arqueología. 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 ¿Y esta? Geología. 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 Hay muchas que son parecidas. Biología. Ajá. Geología. Esta no va con G, Biología. pero igual van a saber pronunciarla. ¿Cómo es esta? Química. Química. Molto bene, van bastante bien. Ahora, la cosa es diferente cuando es con 2G. Cuando es con 2G, cambia la pronunciación radicalmente. Vamos a colocarles un ejemplo aquí. Cuando es con 2G, suena como que la pausa es diferente. Voy a anotarles aquí una palabra. Fíjense, esta palabra significa lluvia. Pioggia se termina pronunciando así. Pioggia. Pioggia, Ok. pioggia, pioggia. Esta palabra es tarde. Tarde no de llegar tarde, sino tarde como parte del día. La que les voy a escribir ahorita. ¿Cómo la pronunciarían? Pomeriggio. Pomeriggio, molto bene. Ajá, una palabra que a mí me gusta mucho es esta. ¿Cómo la pronunciarían? Formaggio. ¿Saben qué significa? Formaggio. Yes. Queso. Queso, molto bene, lo sapete, lo sapete. Todos lo saben, todos lo saben. Il formaggio, a mí me piace molto il formaggio. Es así, es así. Entonces allí ustedes van viendo, fíjense, la pronunciación GI, la pronunciación GG, fíjense, esta que está acá, ¿cómo se pronunciaría? Poggio. Poggio. Molto bene. Esto es así como una pequeña colinita en italiano, una pequeña colina y también es mi apellido, mi segundo apellido. En este caso, fíjense, GG, GI, G suena G, Y y bueno, por supuesto con las respectivas pausas de las dos G. Es importante, bueno, ya creo que lo han hecho bastante bien. Tienen estas pronunciaciones. También, por ejemplo, cuando aparece por allí una doble M, que también tienen que alargar, ¿no? Tienen que alargar M, la pronunciación. La doble N, a veces aparece por allí la doble P. Fíjense cómo cambia. Y la doble L. La doble L en italiano nunca se pronuncia como doble L. Siempre cambia. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra, ¿cómo pronunciarían esta palabra? Giallo. Molto bene, ese es el color amarillo. Es una cosa que al final termina siendo como así. Giallo, color amarillo, giallo. Y siempre la doble L se pronuncia con pausa, nunca se pronuncia como Elye, como nosotros la tenemos en español. Hay una presentadora venezolana de origen, sus padres son italianos,
de origen italiano, que tiene un apellido que yo me imagino que jamás nadie en la vida ha pronunciado bien en la escuela. Vamos a ver. Les voy a anotar acá el nombre y ustedes me van a decir cómo pronuncian este apellido. Francischiello. Molto bene, molto bene. Pero imagínense cómo pronunciaban los compañeritos de esta muchacha en la escuela este apellido. Cap- No, Capaz decían Créeme, Franciscello. Franciscello, una cosa como Sí. Franciscello. Yo decía, yo creo que nunca lo pronunciaron bien. mi Eh, fí- apellido tampoco lo han pronunciado bien nunca. Chonda, porque dicen Chonda, ¿verdad? Sí, Chonda, dicen chonda. Melchonda, sí, me imaginé. Los apellidos que tienen, esto es una transformación que a veces hasta trae problemas en los papeles porque a veces los escriben mal los apellidos y se transforman. Ciertamente es así, hay que estar muy, pero muy pendiente, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Muchas cosas cambian con la pronunciación que nosotros tenemos con la pronunciación italiana. Existen numerosos apellidos de situaciones de traducción. Ustedes lo van a descubrir. Miren, hay un apellido italiano que realmente me parece un poco gracioso, que es este. Vamos a ver. ¿Cómo pronunciarían ustedes ese apellido? Grazzovecchio. Ah, molto bene. Él fue un dirigente del béisbol venezolano hace muchos años, a una familia de mucha trascendencia acá en Venezuela, pero este apellido significa en italiano gordo viejo. Ay. Este, No me gusta. sí, sí. Sí, sí, hay numerosos apellidos así en el italiano que, bueno, tienen un significado un poquito, a veces un poquito ofensivo. Hay numerosos como este, ¿no? Hay otros muy bonitos. Yo recuerdo que, eh, yo me acuerdo que había un actor venezolano que quizás, no sé, a lo mejor no lo conozcan, que tenía este apellido. Se llamaba Humberto Buonocuore. Buonocuore. Cónchale, esta persona se llamaba Humberto Buen Corazón. Tenía un apellido muy bonito a mi parecer, ¿no? Bueno, Cuore. Sí, Eh, Trabajó durante muchos años aquí en la televisión venezolana hasta que falleció, porque prácticamente trabajó toda su vida. Eh, y bueno, como ese, muchísimos otros, ¿no? Y bueno, siempre ayer, vi... Ajá. disculpa que te interrumpa, pero hablando de los significados de los apellidos, ¿qué crees que pueda significar mi apellido? Bueno, mira, la verdad no he indagado mucho al respecto. Yo sé que es un apellido napolitano, pero no he indagado mucho de dónde es su origen. Hay una página que a veces tiene algunas teorías del origen de algunos, ¿no? Algunos se originaron con oficios, otros se originaron con algunas actividades, otros se originaron con algún accidente geográfico, como nosotros tenemos apellidos que es Valle, Colina, pero habría que ver. Hay una página muy interesante, yo se la puedo compartir luego, que siempre tiene algunas teorías sobre esto. Miren, esta reunión le queda poquito tiempo. Nuevamente, habíamos hablado de esto, ¿no? De cómo a veces se puede cambiar el significado. Hay personas que le han cambiado el significado. Y no solo esto ocurre con apellidos italianos, esto ocurre con muchos apellidos que tengan algunas trampitas por allí. Vamos a ver aquí algunas pronunciaciones que podamos abordar. Tenemos también la pronunciación de la S. En italiano existen muchas palabras que nosotros escribimos con E y que en italiano se escriben con S, ¿sí? En italiano se escriben con S. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarían ustedes esta palabra? Studio. Ajá, muy bien, muy bien. Tutti. Es un siseo que lleva al principio la palabra, ¿no? Es un siseo, no podemos decir estudio como si fuese escrito con E, no, porque lo estamos castellanizando, por decirlo de alguna manera. No podemos decir, en este caso, escuela, sino tenemos que decir, Scuola. ajá, Scuola. escuela. Muy bien, muy bien.
Esto a veces es un error que incurrimos muchas veces, que es colocarle una E de manera eh, inconsciente, porque así es el español. Esto también es algo que tiene en común el italiano con el inglés, en el sentido de que la S tiene que ser entrecortada, no puede ser en este caso escuola, sino scuola, Es studio, stadio, squalo, scoiattolo. Las últimas dos significan squalo, tiburón, scoiattolo significa ardilla. Pero tiene que ser así, un siseo al principio de la palabra. Y también la S tiene su parte doble, ¿no? Entonces, existe esto significa roca o piedra o peñón. ¿Cómo lo pronunciarían? Tazzo. Por ejemplo, Das, Sasso. Esto también es un apellido, por cierto. Entonces, y también es un objeto, ¿no? Una roca, una piedra. Sasso. Tienen allí la pronunciación de la doble S y la pronunciación de la S cuando está al principio de las palabras. Es una máxima también de lo que es la pronunciación italiana. Siempre se incurre en el error de no pronunciar las dobles consonantes, de no pronunciar la S como es, pero si tú pronuncias siempre las dobles consonantes y pronuncias siempre la S como debe ser, todo irá muy, pero muy bien. Otro capítulo que nos quedó pendiente de la letra G, por ejemplo, es el caso de la GH. La GHE en italiano, esta que está acá, suena como G, ¿sí? Entonces, ok. ¿cómo yo pronunciaría esta palabra? Alghe, Alghe, alghe. Y la GHI en italiano suena como gui. Ojo, no como gui, suena como gui. ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo, ¿cómo pronunciaría esta palabra? Chirurghi. Quirurgi, muy bien, muy bien. Eso es cirujanos, ¿no? Quirurgi. Ajá. La G tiene esta particularidad. También ustedes se estarán preguntando, entonces si yo veo esta palabra, ¿cómo la pronuncio? Bueno, esa palabra que yo escribí ahí se pronuncia así. Se pronuncia guida, guida. No es guida, es guida. La G-U-I suena como gui. Por ejemplo, este nombre propio italiano, ¿cómo lo pronuncian? guido, Guido. Guido. Este verbo en italiano, ¿cómo lo pronuncian? guidare, Gui. guidare, Guidare. Guidare. Guidare es manejar, conducir. Guidare. Sí, tienen esto, ¿no? ¿Cómo pronunciarían sabiendo que la G-U-E suena como güey? ¿Cómo pronunciarían esta palabra? Guerra. Guerra. Perdón. Guerra. Guerra. No es guerra. En italiano se escribe igual, pero se pronuncia diferente. La guerra, seconda guerra mondiale, per esempio. Guerra. Ok. Si dice guerra. Es así. Y la G tiene otra particularidad que el italiano comparte, por cierto, con el francés, que es esta. La GN suena como ñ. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Fíjense, suena como ñ. Entonces, ¿cómo pronuncian ustedes este país? Spagna. España, molto bene. Esta parte de la casa es muy fácil. magno, Baño, baño, Baño. baño, igual como se dice en español, baño. ok. Muy bien, esto que seguro todos lo van a conocer, estoy muy seguro que todos lo conocen. Gnocchi, Gnocchi. Gnocchi. Ven, G-N-O, suena gnocchi, no, una comida, ¿no? Entonces cuando ustedes vean GN, siempre suena como ñ, siempre va a ser así. Entonces, esta es otra particularidad que nos guardaba la G por allí. Son diferentes pronunciaciones. Yo sé que, bueno, es mucha información para asimilar, pero estoy seguro ustedes han captado bastante bien el mensaje, aprovechando de que son un grupo pequeño y pienso que han comprendido bastante bien lo que es la pronunciación de la C,
de la G, de la Z, que bueno, tiene, digamos, algunas diferencias sustanciales para con el español. Yo les hablaba hace poco de dobles consonantes y cómo pueden cambiar su significado. Yo les voy a colocar aquí un ejemplo. ¿Cómo pronunciarían ustedes esto? Capello. Capello. ¿Y cómo Capello. pronunciarían esta palabra? Tienen significados diferentes, ojo. Cappello. Capello, molto bene. La primera, capello, significa cabello. Cabello. Y cappello significa sombrero. Pero Entonces, para que ustedes vean cómo les pueden cambiar, quitándole una letra, muchas veces O le pueden cambiar agregándole. o agregándole, les pueden cambiar totalmente el significado de una palabra. Lo hablábamos con nonna, lo hablamos ahora con capello, lo hablamos también con el caso de anno. Y bueno, así ustedes van a ir mejorando paulatinamente su pronunciación. Yo estoy seguro que, bueno, ustedes van a ir avanzando a buen paso con todas las normas que hemos visto el día de hoy, con todos estos tips que yo les he dado en cuanto a la pronunciación. Hay otro que es especialmente importante y es que la R italiana es diferente a la R española. Se escribe igual, se usa muy parecido, pero relajen su R. Por ejemplo, si yo voy a decir esta ciudad, nosotros la decimos en español Roma, con esa R atorrante. sí. Roma, la R que tenemos los latinos sobre todo. Roma, no, es Roma. No llega a ser R, pero tampoco llega a ser R. Es Ah, Roma, Roma, no es Roma. alargada. Exactamente, ustedes Ajá. suavícenla, colóquenle un poquito allí de suavizante esa R que nosotros la tenemos muy, pero muy marcada. Entonces decimos Roma, Roma, y cuando nosotros la vemos doble, ahí sí hay que pronunciarla con fuerza. Cuando en italiano también existe la doble R, ahí sí hay que pronunciarla fuerte. Y también cuando hay que pronunciarla fuerte cuando está en un sonido triple. Ustedes dirán, y bueno, ¿cuál es ese sonido triple? Por ejemplo, la palabra transporte, que en italiano se escribe sin N, se escribe trasporto. Entonces uno dice trasporto. Suena el sonido triple, suena la R un poquito enredada, tra. Siempre francese, para decir el gentilicio de la gente que nace en Francia. Francese, la R un poquito más fuerte cuando está en sonido triple, pero cuando las palabras comienzan con R, como mi nombre, Roger, o Roma, o Rico, o cualquier palabra que comience por R en italiano, Reggiano, Rocco, que es un nombre propio también, Romagna, la R se relaja un poquito. Hay que relajarle un poquito la R porque si no, realmente no está siguiendo bien la pronunciación italiana. Debe ser así. Relájenla, relajando un poquito la R para que ustedes vean que cambia bastante el sentido, ¿no? Y cambia bastante la entonación, cambia bastante, digamos, todo esto que compone este bonito idioma como lo es el italiano. El día de hoy, fíjense, ustedes están viendo estos primeros tópicos del aprendizaje del idioma italiano. Y me gustaría saber un poco acerca de sus gustos, en el sentido de que, bueno, yo a medida que vayamos avanzando dentro del curso, les puedo colocar asignaciones, películas, canciones, asignaciones que, digamos, yo le digo tareas no oficiales, no son de carácter obligatorio, pero sí me gustaría que estas recomendaciones se ajustaran un poco a los gustos que ustedes tienen. Quizás, no sé, a Isabel a lo mejor le gusta ver más Netflix que escuchar música o al revés, no lo sé, pero eso solo me lo pueden contestar ustedes. Quizás a alguien le gusta más leer que otra cosa, entonces me gustaría escucharlos en este momento, por supuesto en español, para yo saber qué recomendaciones les puedo ir haciendo a medida que avanzamos en el curso. Entonces, no sé, Grenis, ¿qué te gusta hacer a ti habitualmente en español? Ojo, porque la idea es que ajustemos nuestros hábitos del español al italiano.
Eh, Escuchar música, por lo general la escuchar musica, molto bene, música. ascoltare musica, ascoltare musica. Che genere di musica, che género de música te gusta? Música suave, romántica. Ah, bueno, de eso hay en italiano 3 toneladas. Eh, de eso hay bastante. Ya, la música napolitana es muy romántica. Sí, 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 es así, es así. Eh, digamos, y en este caso, Michael, que en el tiempo libre, música, Netflix, películas. Yo soy músico. Ah, guarda. Entonces, música, absolutamente música, Música, música. música, amo la música. Ah, qué bueno. Isabela, Bueno, a mí de todo un poco. Me gusta escuchar música y también veo muchas series o películas en inglés ok, y trato de entender, obviamente con subtítulos, para como ir mejorando mi oído. Entonces, siento que también es una buena opción. ok, Por lo ok. menos en mi curso de inglés, antes nos colocaban que si una canción y teníamos que identificar tales palabras con tal, o sea, con algo en específico. Es dinámico, pues. Ok, ok, muy chévere. Bueno, entonces me gusta, bueno, puedo recomendar ahí, obviamente, ustedes a medida de que vayan avanzando en el curso, su YouTube le va a sugerir, los va a bombardear con contenido a medida de que, bueno, ustedes vayan ajustando sus gustos en su lista de reproducción, eh, con numerosos géneros musicales, por supuesto, en italiano. Eh, eh, parte del plan que ustedes vayan ajustando su rutina de todos los días al italiano. Por eso nosotros, poco a poco, la semana que viene, por ejemplo, vamos a estar construyendo esas primeras partes de la presentación en italiano, cómo nos debemos introducir en italiano. Y a medida que vayamos avanzando, bueno, por supuesto, van a aprender a describir su casa, su espacio, van a empezar a familiarizarse con los objetos que están en su casa, pero en esta vez en italiano. Cómo se dice cuarto, baño, todo este tipo de cosas, los objetos que están en su casa, todo esto lo vamos a ir, esta realidad que ustedes tienen ahora también de la música, de todo, de, por ejemplo, saber cómo se dicen algunos instrumentos musicales, saber también los objetos básicos que se encuentran en la casa, entonces va a ser para ustedes la manera en que van a ir creando su alter ego en italiano, su versión italiana. Es el método que nosotros recomendamos porque eh, es como paulatino, ¿no? No es una cosa de que tú te sientes, digamos, invadido, sino que tú mismo vas a ir agregando a tu propio ritmo esos elementos italianos. Y por supuesto, vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con la cultura italiana, muy, pero muy importante a la hora de formar expresiones, de conocer algunos elementos. Entonces, bueno, digamos que vamos a estar trabajando cada uno de esos tópicos en el curso. Y como ustedes saben, vamos a estar, nosotros tenemos, Michael, que lo habíamos hablado el día martes, a finalizar el martes tenemos una sección que se llama Parliamo di Cultura. Ahí hablamos de dichos, un poquito de geografía, un poquito de historia, personajes importantes. Y los jueves, cuando cerramos las clases de los jueves, salvo esta semana, por supuesto, que es la semana introductoria, tenemos una sección donde vamos a hablar de comida. Los jueves vamos a salir con hambre de clase porque vamos a estar hablando de recetas italianas. Y una vez al mes yo voy a enviar un video que un chef internacional aliado Italo Parla eh, van ustedes a aprender a hacer algunas cosas eh, como lo faceva la nonna, como lo hacía la abuela, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con la gastronomía italiana, que ustedes saben que para esta cultura es tan importante como la religión, la comida. O sea, La todo se comida. centra en torno a la comida. Siempre es así. Entonces, bueno, por supuesto, es una materia a estudiar. Entonces, vamos a estar trabajando así en las próximas semanas. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, bueno, ya yo hablaba con ustedes el martes, no sé, Michael, si tú tenías experiencia previa con el italiano, algunas cositas por allí, habías escuchado alguna aplicación, Duolingo, cualquier cosa algún contacto previo con el idioma que hayas tenido.
Yo también suelo escuchar música, mucha música en italiano. Ok, ok. Eso es muy, pero muy importante. Eh, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi fase de mayor aprendizaje, ojo, yo sigo en mi fase de aprendizaje. Cuando aprendemos un idioma, no importa si lo enseñas o eres estudiante, ustedes aprenden empiezan hoy, pero no terminan jamás. Nosotros siempre estamos mejorando nuestro español y así siempre se está mejorando el Sí. italiano o cualquier idioma. Entonces, la música a mí también me ayudó muchísimo a aprender algunas cosas, aprender muchas cosas y de manera natural, ¿no? Algunas expresiones, algunas pronunciaciones. Y la idea es, yo les voy a dar algunos tips, existe en inglés un término que se llama shadowing, que es hacer sombra. Ustedes pueden imitar los sonidos, que sea una imitación consciente, no una imitación mecánica, sino que ustedes también traten de imitar la entonación. Por ejemplo, ¿escucharon algo en alguna película? Lo tratan de decir igual con alguna canción, con la misma entonación, y después ustedes le van agregando su toque particular. Pero esas técnicas las vamos a estar trabajando poco a poco para que ustedes en estas próximas semanas terminen hablando un muy buen italiano. Sono sicuro di Amén. quello. Sarà così, sarà così. Entonces, habíamos finito per oggi, hemos terminado por el día de hoy. Nos veríamos nuevamente el martes a través del WhatsApp. El martes vamos a estar ahí hablando, como les dije, de la presentación en italiano, algunos elementos, cómo introducirnos. Ya el jueves, otros elementos gramaticales vinculados al verbo essere. El verbo essere es el verbo ser y estar, que obviamente también nos va a acompañar durante todo el curso. El verbo ser y estar es auxiliar de todos los verbos. Entonces, bueno, lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Va bene? Va bene. Grenis, Bene. Isabella, Michael, grazie mille per stare qui oggi e torniamo il prossimo martedì. Dios Bene, bene. mediante. Ciao, ciao, Isabella, Grenis, Michael. Chao. Chao.